Bueno, muchas gracias, Jacobo. En primer lugar, agradecer la invitación a estar en este foro que se va consolidando de una manera muy importante y, por lo tanto, hay que darle la enhorabuena. Y, en segundo lugar, felicitación por el evento, porque realmente, bueno, pues por los ponentes y por los temas que aquí se tratan, que realmente son de máximo interés para el complejo Marindustria, ¿no? Yo empezaría diciendo que las incertidumbres siempre son malas consejeras y es el peor enemigo del crecimiento. Dicho esto, quiero decir porque desde mi punto de vista y de los analistas que hay de todo punto de vista económico fundamentalmente, aunque siempre hablamos de que los retos hay que convertirlos en oportunidades, realmente la situación del Brexit ha creado una incertidumbre tremenda y la incertidumbre son malos consejeros de la economía y eso significa que paraliza actividades de todo tipo y eso conlleva bueno, que la segunda economía del continente europeo pues va a afectar de una manera significativa a lo que es la Unión Europea, ¿no? Yo creo que en ese sentido sobre todo en las consecuencias que pueden producir desde el punto de vista de la equivalencia normativa, va a producir pues retrasos de todo tipo. Nosotros ya hemos valorado lo que puede ser en un desplazamiento en camión, en tráiler al Reino Unido de las mercancías, y eso conlleva de que ese tipo de restricciones que pueda haber o que se pueden producir, un retraso de 30 segundos en un ferry, en el despacho de cada camión, etcétera, puede producir colas de hasta 15 kilómetros, ¿no? Y eso conlleva el que realmente al final estamos en un mundo global, que hay que ser competitivo, y eso conlleva también el que supone que hay que aunar desde el punto de vista técnico todas las consideraciones habidas y por haber sobre este tema, ¿no? También diría, para empezar, y así como introducción, como han hecho mis colegas también que están aquí en la mesa, Ángeles sobre todo, que desde mi punto de vista es una crisis de la democracia representativa. Es una crisis de la democracia representativa porque realmente ha sido una crisis institucional y lo estamos viendo de que no se acaba de producir en esa cronología que hemos tenido desde que se produjo el referéndum que iban a abandonar la Unión Europea por el 51,9%, pues, y votar salir, pues realmente, bueno, Cameron les metió en un referéndum que como país soberano pues no encuentran la salida, ¿no? Y yo diría más, diría además que yo que normalmente pues hablo y tenemos conversaciones con Pascal Lamy, que es el representante de la Unión Europea en estas negociaciones, siempre me dice una cosa, bueno, sufren más los que se van que los que se quedan. Aquí vamos a sufrir todos, pero siempre sufren más los que se van que los que se quedan, ¿no? Es sobre todo su mensaje es a otros países que quisieran hacer realmente lo mismo que ha hecho el Reino Unido, ¿no? Eso también nos debe hacer reflexionar de cómo está funcionando la Unión Europea en el momento actual, ¿no? Y eso conlleva el que también a veces habrá que corregir cosas, ¿no? Ahora hay un nuevo Parlamento, una nueva Comisión, etcétera, y eso, bueno, pues entre todos veremos cómo se aborda este tema que yo creo que desde el punto de vista político y económico, comercial, etcétera, es muy relevante, ¿no? El Consejo de Europa, para seguir un poco el cronograma, pues realmente el 10 de abril del 2019, pues Theresa May pidió una prórroga del periodo de salida, todos lo conocemos, y a partir de ahí pues nos colocamos en el 31 de octubre, que es donde, bueno, del 19, revisar la situación a finales de junio, que no se ha hecho nada, ahí, bueno, pues Theresa May dimitió, hay un nuevo personaje dentro de la política del Reino Unido. Y eso conlleva también que, bueno, hubo por el medio unas elecciones europeas con el 22 de mayo, con una nueva comisión, como dije antes, y un nuevo Parlamento, ¿no?
Yo creo que en el momento actual el primer ministro Boris Johnson, tras la dimisión de Theresa May, decide suspender el Parlamento, como todos ustedes saben, hasta el 14 de octubre. Esto será nada, dentro de 3 días, pero veremos que a partir del 17, que ya está conformado otra vez el Parlamento y una reunión, a ver qué va a pasar, ¿no? Si nos colocamos, y ahora veremos los escenarios, si nos colocamos en un Brexit duro o un Brexit blando, que todo parece que va a ir para un Brexit duro. Pero bueno, veremos hasta dónde se va a llegar, ¿no? La prórroga, a partir del 31 de octubre, yo soy consciente de que la Unión Europea y la Comisión está haciendo sus deberes, y eso significa de que no va a dar más prórrogas, sino delimita muy bien el Reino Unido lo que quiere hacer de aquí en adelante. Entonces, yo creo que eso es algo que está sobre la mesa, el intentar buscar una nueva prórroga. Para eso el Reino Unido tiene que hacer sus deberes, como dicen en Bruselas. Tendrán que proponer algo concreto, sea lo que sea, para poder avanzar en una nueva prórroga del Reino Unido, ¿no? Sabéis también, y yo creo que es un dato relevante, el tema del Alto Tribunal de Escocia, que los 11 magistrados del Tribunal Supremo fallaron de forma unánime la decisión del primer ministro de suspender el Parlamento, ¿no? Que fue ilegal. Por lo tanto, desde ese punto de vista nos encontramos con cada vez más que se multiplica ante la oposición la posibilidad de presentar una moción de censura por el gobierno, contra el gobierno de Boris Johnson, en cuanto al Parlamento va a ser convocado, ¿no? Que es ya el 17 de este mes. Escenarios que nos podemos encontrar son 4. Un escenario que Boris llega a un acuerdo con Bruselas, que sería lo más relevante, porque bueno, pues sería una manera de un acuerdo no de divorcio duro, y que por lo tanto habría que ver ese escenario en función ya a lo que se había aprobado por Theresa May o algo similar. El problema es que el primer ministro no tiene una mayoría parlamentaria para aprobarlo, por lo tanto está en un callejón sin salida. Y además Corbyn, que es su oponente, también no quiere unas cosas, quiere otras. Está ahí en un juego también complicado, ¿no? La política a veces tiene estas cosas, ¿no? El escenario segundo es no llegar a un acuerdo con Bruselas y se pide la extensión de la prórroga a partir del 31 de octubre, y que podría estar, bueno, porque el Reino Unido con los FEM, los Fondos Europeos Marítimos Pesqueros, estarán dentro hasta, según lo que se había acordado previamente, hasta el 2020. Por lo tanto, yo creo que ahí, según la extensión del artículo 50, sería hasta el 31 de diciembre de 2020, según la ley aprobada por el Parlamento recientemente, ¿no? Ellos intentan hacer unas elecciones, y entonces ya nos encontraríamos en otros escenarios, por ejemplo, el Brexit duro, si sale adelante, bueno, pues saltarse esa norma y forzar un Brexit duro, de lo que aprobó una ley que impida al Reino Unido pues salir de la Unión Europea sin acuerdo, pues correría el riesgo de cometer delitos si no sigue la ley propia del Reino Unido. Por lo tanto, también está ahí en un stand-by. El escenario cuarto es que Boris dimite o es forzado a dimitir, que también hay que ver el escenario. Y eso significa que yo entiendo que es poco probable, pero podría darse si Boris ve que no puede saltarse la ley, pero tampoco obedecerla, y quiere seguir con sus principios. Entonces, bueno, estos 4 escenarios son los que en la cronología actual es donde nos podemos encontrar. ¿Cuáles son los sectores a nivel global dentro del impacto de la empresa española? El primero es el financiero. Sabéis que hay bancos españoles que están allí, en el Reino Unido. La fiscalidad es otro de los temas también importantes a tener en cuenta si cambia y ya el Reino Unido deja de ser de la Unión Europea.
el modelo de negocio y la parte legal, porque, bueno, solo en los temas comerciales la Unión Europea tiene, creo recordar, 257 acuerdos comerciales con terceros países. Todo eso lo tendrá que hacer de nuevo el Reino Unido de manera unilateral o a través de acuerdos comerciales bilaterales, y siguiendo también las normas de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, estamos ante un escenario bastante complejo también para ellos, ¿no? También para la Unión Europea, pero más para ellos, ¿no? Las cadenas de suministro, los recursos humanos, que hemos oído ya al principio, por el moderador de la mesa, por Jacobo, a cuántos puede influir esta cuestión, gallegos, etcétera, y que realmente, bueno, pues 14.000 personas gallegas que están en el Reino Unido, pues se verían afectadas, ¿no? Otros, el 5%, y la tecnología, ¿no? Si vemos los principales retos, porque claro, hablar de que va a haber problemas, sí, pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué cuestiones va a haber problemas? Independientemente de que pues pormenoricemos en el mundo de la pesca y de la acuicultura. Va a haber cambios legales regulatorios, va a haber barreras arancelarias, va a haber tipos de cambio. El Banco del Reino Unido, el Banco inglés, ya ha dicho que el PIB bajará 8 puntos y por lo tanto esto va a significar que van a tener que devaluar la moneda. En fin, una serie de cuestiones donde las fiscalidades, los cambios legales y regulatorios se producirán de una manera inmediata, ¿no? Y eso también actúa sobre la confianza, el rating y el coste del crédito. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque al final, si uno está trabajando en un tema comercial con el Reino Unido, va a tener que, salvo algún sector que ya haya previamente asegurado que va a hacerlo en euros o en lo que sea. Restricciones en la circulación de personas. Bueno, esto fue uno de los temas iniciales de mayor crispación en las negociaciones entre Pascal Lamy y los negociadores del Reino Unido, esas personas que estaban allí, etc. Los tipos de interés e impuestos, la competencia de terceros países, la contracción de la economía. Todo esto son temas que son principales retos a abordar y que se enfrentan las empresas, y yo ya hablo desde el punto de vista de la industria de transformación, pero sería para empresas en general, que se van a ver realmente mezcladas con este tipo de cuestiones. También puede ser una potencial oportunidad. Esto me lo decía Pascal Lamy. Señor Vieites, usted que conoce muy bien, y él que fue ministro en Francia de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que fue comisario de la Unión Europea en otras épocas, etcétera, decía: si ustedes son competitivos, los ingleses van a tener que seguir comiendo. Claro, pero ¿a qué precio? Porque hay que competir. Y hoy en día, en un marco global como nos encontramos, tendremos que buscar aspectos de mayor competitividad y por otra parte, debe ser un momento de buscar vínculos de nuevo marco de relaciones que permita posicionarse mejor los que estamos ahora respecto a otros países, ¿no? Y los planes de contingencia, esto ya se ha hablado de una manera general. El Gobierno de España pues ha estado intentando buscar, y el ICEX, la Secretaría de Estado de Comercio, etcétera, unos planes de contingencia, y para aprovechar la oportunidad que puede presentar el Brexit, ¿no? Por lo tanto, el IGAPE también ha hecho, la Xunta de Galicia, a través de algunas herramientas online de autodiagnóstico de las pymes gallegas, porque aquí no solamente está la gran empresa, están las pequeñas y medianas empresas, incluso en algún caso las microempresas, que también están exportando. Y yo me acuerdo ahora de una quesería que está exportando también allí y que tiene sus problemas y va a tener sus problemas, ¿no? Por lo tanto, va a haber una organización diferente de niveles de madurez, de exposición, de recursos, de actividad. El ICEX, como dije, ha creado el cheque Brexit, que bueno, por el tema de servicios personalizados, prestados a las empresas, etcétera, y fundamentalmente es para apoyar que vayan a afrontar las nuevas condiciones de acceso al mercado británico, ¿no?
Decíamos que esas son las principales áreas de los planes de contingencia que ha montado el gobierno español, tanto desde el punto de vista de fiscalidad, aduanas, que eran los temas que a nosotros nos preocupaban desde el punto de vista empresarial, financiero, modelo de negocio, recursos humanos, tecnología, cadena de suministro, legal y regulatorio. Si entramos por sectores y ya empezamos a ver las exportaciones españolas por sectores, entonces vemos que efectivamente hay el sector manufacturas, donde entran alimentos, materias primas, y bueno, ahí ya el sector de la pesca a nivel español, sobre los alimentos, representa el 0,6% en volumen y el 2,2% en valor, siendo el segundo en importancia en volumen de las exportaciones españolas. Y en valor vendría a ser, bueno, pues el tercero, después del automóvil, los bienes de equipo, el de alimentos, ¿no? Si vemos las importaciones, los alimentos, la pesca sobre alimentos sería el 4,6% en volumen y el 19,6% en valor. El reparto de las exportaciones españolas por sectores en este primer 7 meses del año 2019, los vemos ahí, los impactos y el aumento respecto de las exportaciones españolas al Reino Unido serán alimentos, productos energéticos, materias primas, semimanufacturas y otras mercancías. Los productos de la pesca experimentan una disminución, lo veremos después más pormenorizado, en función de cada uno de las actividades de producto fresco, congelado, conserva, ahumados, etcétera, etcétera. Pero los productos de la pesca experimentan una disminución en media del 13,18% en el año 2018. Hay algunos sectores, como el de la conserva de pescado y sobre todo el atún, que es el mayor producto de exportación de España del mundo del mar, la conserva de atún, el primer productor de la Unión Europea y segundo a nivel mundial, que representa niveles del 30%, casi de disminución en el año 2018. Por lo tanto, estamos hablando de que son datos muy importantes. Primero, por la incertidumbre, como decíamos al principio. Segundo, porque bueno, las empresas también a la hora de exportar han elegido derivar esa situación que está de incertidumbre a otros mercados, y lo que era el cuarto en importancia de exportación de España del mundo del mar, en el caso de las conservas de pescados y mariscos, pues se ha convertido ya en el sexto, después de Italia, Francia, Portugal, Holanda y Alemania. Después ya vendría Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Bueno, las importaciones, pues exactamente lo mismo. La pesca experimenta una disminución del 12,91%. Si vemos en Galicia, bajamos ya a nivel de España a Galicia, vemos que los alimentos, la pesca y los alimentos, aquí ya suben los niveles de una manera muy significativa. El porcentaje de pesca sobre alimentos es el 33,8% en volumen y el 53,5% en valor. Lo que en España era algo menor, en Galicia sí que tiene un impacto muchísimo mayor, ¿no? Y ahí tenemos los datos. Y en las importaciones, pues bueno, en la pesca sobre los alimentos, 22,2% en volumen y el 80,8% en valor. En los últimos 7 meses, donde sigue el mismo ratio de aumento de las exportaciones gallegas, los productos de la pesca experimentan ya una disminución del 15,32%, mientras que en España era el 13%, aquí ya es el 15%, en Galicia. Y el nivel de importaciones, el 13,85%, con respecto al año 2018. Por lo tanto, España presenta un déficit comercial en relaciones comerciales con el Reino Unido. Las exportaciones de lo que son totales de pescado y marisco de España al Reino Unido por grupos ha disminuido en el año 2018 un 22,58% en volumen y un 9,69% en valor. Yo creo que esto ya empiezan a ser datos relevantes donde los planes de contingencia de las empresas tienen que orientarse hacia otros mercados y buscar realmente una solución a todo esto que se está dejando de exportar por España al Reino Unido, tanto en volumen como en valor.
Bueno, en lo que es las exportaciones españolas de conservas y preparados de pescado y marisco a Reino Unido, representa un 4,53% en volumen y un 4,58% en valor sobre el total. Es cierto que nosotros hemos diversificado mucho y hay 3 mercados donde somos superlíderes, que es Italia, Francia y Portugal, y el cuarto era el Reino Unido. Pero ahora ha pasado, como dije antes, al 6º lugar, ya ha pasado adelante al 4º y 5º, Holanda y Alemania. En el 2018 Reino Unido ocupa la 6ª posición, como decía, y implica una caída importante de los productos en conserva y sobre todo del atún, donde somos muy competitivos, con las plantas muy tecnológicamente adaptadas con innovación, con industria 4.0, etcétera, etcétera, que, bueno, pues equilibra con las plantas más artesanales y, de especialidades que llamamos nosotros. Las plantas de atún son muy innovadoras. Si alguno ha tenido la oportunidad de verlas, y además tecnológicamente yo creo que tenemos las plantas tecnológicamente más avanzadas del mundo. Yo conozco prácticamente plantas de todo el mundo, incluso de nuestros grandes competidores asiáticos, y las nuestras realmente, nosotros solo podemos competir por tecnología, no podemos competir por mano de obra barata. Por lo tanto, desde ese punto de vista tendremos que hacer los deberes en ese tema, ¿no? En cuanto a España, las importaciones, pues bueno, en el 2018 han disminuido 14,35 y un 9,70 en valor, ¿no? El pescado fresco y los crustáceos, como decíamos, son los principales, tanto en volumen, y el principal producto exportado por España al Reino Unido es la conserva de atún. Si hablamos de Galicia presenta un déficit comercial también en relación con el Reino Unido, y las exportaciones totales de pescados y mariscos de Galicia al Reino Unido han disminuido en el 2018 casi un 27% en volumen y un 21,76% en valor. Exportaciones gallegas que suponen en volumen el 71% de las exportaciones españolas. Por lo tanto, estamos hablando de que aquí sí que va a afectar de una manera importante. Veremos cómo todas estas incertidumbres que continúa con el Brexit, cómo acaba todo esto. El peso de las exportaciones de conservas y preparados gallegas a Reino Unido representó un 4,49 en volumen y un 3,84 en valor. Por lo tanto, se ha producido una caída en el ranking, como decíamos, en la 6ª posición. En las importaciones también ha disminuido, un 12,69 en el año 2018 y un 16,87 en valor, siendo los principales grupos para Galicia procedentes del Reino Unido, tanto en volumen como en valor, el pescado fresco y el pescado congelado, que tenemos nuestra flota allí, etcétera, etcétera, con empresas mixtas, etcétera, etcétera. Y el Reino Unido continúa siendo el tercer país del que Galicia importa pescado fresco. Bueno, consecuencias del Brexit en materia de pesca y acuicultura. Bueno, con acuerdo realmente, hablábamos del 19 de marzo, con el periodo de transición, después 21 meses, hasta el 31 de diciembre de 2020, con la normativa europea. Bueno, yo creo que todo esto veremos el día 17 ya de este mes, porque ahí yo creo que, aunque quedamos hasta el 31 de octubre, realmente va a estar totalmente la futura relación pues diseñada, ¿no? Si habrá una zona basada en la cooperación reglamentaria y aduanera y sobre la base del level playing field. No están muy proclives, después de hablar con el embajador y con la oficina comercial del Reino Unido aquí en España y algunos negociadores del Reino Unido que han venido a vernos aquí a Galicia, no son muy proclives a hacer un acuerdo comercial tipo Noruega o incluso el de Canadá, que se ha hecho más recientemente. Por lo tanto, las expectativas están bastante indecisas, ¿no?, de lo que va a pasar, ¿no?
El objetivo, desde nuestro punto de vista, es evitar derechos aduaneros y de cuotas sobre todos los bienes. Y habrá un nuevo acuerdo sobre pesca, como pidió el Consejo de Europa. O sea, eso ya no lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y, bueno, la importación en España de productos de la pesca y agricultura, de los capítulos 3, que es de congelados, y el 16, que son las conservas, procedentes del Reino Unido, pueden sufrir aranceles. Los trámites sanitarios y aduaneros van a ser más complejos, seguro, y por lo tanto, en ese sentido, será aplicación de las diferentes normativas que regulen en ese momento y que introduzcan el Reino Unido en su legislación aduanera y sanitaria, ¿no? Va a ser un tercer país. La Unión Europea en el Reino Unido va a ser un tercer país, a todos los efectos. Por lo tanto, bueno. Además, la exportación desde España de productos de la pesca de esos capítulos aduaneros, el 03 y el 16, 1604 y 1605, tanto de pescados como tal, pues realmente van en líneas generales, el arancel de entrada en el mercado del Reino Unido, pues para la 02 está previsto que tendrá un arancel del 12%, para la 03 tendrá un arancel cero, a excepción de la trucha, que tendrá un arancel del 12%, y un grupo de productos que estarán sujetos a contingentes. 0% de arancel. Fuera del contingente de estos productos tendrían un 15% de arancel. Y la 0304, en líneas generales, pues bueno, al Reino Unido será un 0, pero los pescados congelados para los que se aplique un arancel del 15% serán los que estén fuera de ese contingente, ¿no?, que se podría crear. En las exportaciones, pues bueno, también hay una serie de intercambios comerciales que se verán afectados, desde los aranceles en líneas generales de la entrada en el mercado del Reino Unido, la 0304 será un 0 en algunas excepciones, el 05 la trucha, como decía, un 14% que tendrá, y otros que tendrán un 14%, y el resto de productos tienen un... Esto no es ni más ni menos que aspectos proteccionistas de lo que ellos tienen y que quieren salvaguardar sus intereses comerciales. Y bueno, ahora estamos viendo con Trump también en el Reino Unido, ¿no? En Estados Unidos, pero bueno, quiero decir con esto que en líneas generales el arancel de entrada en el Reino Unido podría llegar a ser el 0, pero en algunas excepciones al 15%. Si vemos cada una de las sin acuerdo, de la 1604, que son las conservas, pues podría haber un contingente en cada una de las partidas del 1604 de pescados, y fuera de este contingente el arancel sería del 24%, que es el que marca la OMC para terceros países. Y la 1605, eso sí, las conservas de mejillón, almeja, berberecho, navaja, etcétera, etcétera, tendrían un 0. Entonces, bueno, ahí estaríamos en qué situación se encontraría nuestra industria. También los intercambios comerciales se verían afectados por trámites aduaneros, trámites sanitarios, etcétera, etcétera. No solo nosotros, el mundo de la pesca y de la acuicultura, sino también el consumo humano de otros productos, como pues la carne, la leche, los huevos, la miel, etcétera, etcétera. Las conclusiones. Bueno, el 17 de octubre será una fecha clave en el asunto Brexit. La relación entre Reino Unido y España es muy relevante desde el punto de vista comercial y en relación a la inversión, ya que ocupa la segunda posición como destino de la inversión española en el exterior y viceversa. Y entre los principales retos del Brexit destacan los cambios regulatorios, todos estos cambios regulatorios que se pueden producir, de controles en frontera, de declaraciones en aduana, de origen de las mercancías, de no principio de reconocimiento mutuo, indicaciones geográficas, que eso será también otro capítulo tremendo que se podrá abrir, problemas en la prestación de servicios, los servicios financieros, las auditorías, el tema TIC. Todo esto se va a ver con restricciones, independientemente de la restricción de personas. También. La incertidumbre sigue siendo el término
que mejor describe la situación en el momento actual, como yo decía, hasta el día 17, que es un nuevo capítulo, y en el caso del Brexit, España podría perder un 4,53% en volumen y un 4,58% en valor, que representan las exportaciones de preparaciones y conserva de pescado y marisco español al Reino Unido. En el caso del Brexit, España podría perder también el 6,05 y el 6,73 en un volumen o valor de los pescados frescos españoles de Reino Unido aquí. Mayor concienciación de las empresas hay en este momento para minimizar estos impactos a través de lo que decíamos, los planes de contingencia. Y en el caso del Brexit, Galicia podría perder un 4,49% en volumen y un 3,84% en valor, que representa las exportaciones de preparaciones y conservas de pescados y mariscos gallegos al Reino Unido. En el caso de Brexit, Galicia también, en pescado frescos, lo que es la parte, podría perder el 13,09 en volumen y 14,53 en valor, que representan las importaciones de ese pescado fresco a Galicia del Reino Unido. Después hay una serie de datos, que no sé si sigo con tiempo, ¿sí? 3 minutos. 3 minutos, bueno, entonces lo vamos a ver rápido. Ya esto es más pormenorizado, todos los datos que estamos hablando de manera genérica, ¿no? Entonces eran las exportaciones y importaciones, el saldo negativo, como está en España, de la pesca y de la agricultura, con un déficit comercial, como vemos ahí. Esto es lo que ya Ángeles creo que lo hizo muy bien ahí representando, las exportaciones españolas. Como vemos, del 17 y 18 el pescado fresco ya bajó un 33,98, el pescado congelado un 12,35 y la conserva un menos 30,58. También descendió lo que es el 18 con respecto al 17. Ahí sería la tarta de las exportaciones, donde se ve que la conserva es el 58%, allí al mercado del Reino Unido. Después estaría el pescado congelado con el 14% y el pescado fresco en 8%, si hablamos de volúmenes. Si hablamos de valores, la conserva es el 53%, el pescado fresco el 12% y el pescado congelado el 6%. Hay moluscos y crustáceos con el 11% y el 10%, etc. Si hablamos de Galicia con el Reino Unido, también la balanza comercial es negativa en el sentido de que tenemos un saldo de menos 17.000, muy parejo tanto en lo que es el 17 como el 18. Y también desde Galicia, pues ya vemos que el pescado fresco ha sido el 18 sobre el 17 un menos 64,39 de descenso, de disminución. El pescado congelado un 14,57 y la conserva un menos 32,73, que son los aspectos más importantes a tener en cuenta. Es cierto que el pescado ahumado pues incrementó significativamente, pero la partida es muy pequeñita comparado en volúmenes tal. Y en valor, pues exactamente más o menos el pescado fresco bajó un 37 y la conserva un 37,03. Ahí estaría en plan tarta, y las exportaciones tanto fresco, etcétera, más pormenorizado, que queda ahí la intervención, donde las principales en lo que es los pescados frescos, pues tenemos exportadas, que son la sardina de la especie Sardina pilchardus, las caballas como los escombros, y los pescados planos, los robalos o las lubinas. Y las principales especies exportadas por Galicia en pescado también la sardina es el mismo, la sardina, caballas en los dos primeros, y después rodaballos y salmones del Atlántico y Danubio. Con respecto al total, el Reino Unido, pues las exportaciones españolas representan 1,46 y 1,99 en valor de pescado fresco, Galicia 1,54 y 1% en valor de las exportaciones gallegas de pescados frescos. Y bueno, si seguimos con el pescado congelado, pues podríamos pormenorizar exactamente igual, siendo la sardina, el jurel y la merluza argentina las principales especies que se exportan, y las que importamos son sardina también, jurel y merluza argentina, desde Galicia, las que exportamos desde Galicia. Desde España son sardina, jurel y merluza, y lo mismo desde Galicia, porque Galicia tiene un peso muy importante en todo lo que es esta explotación, como veíamos, ¿no? Por lo tanto,
Ahí tiene más datos, el 0,51 en volumen y 0,69 en valor en España, y 0,88 en volumen y 0,87 en valor en el año 2018. Si hablamos de filetes de pescado, pues el filete de bacalao, filete de atunes, filetes de carpas, son los principales de España, y sin embargo, desde Galicia es filete de bacalao, filete de merluza del cabo y de altura, filete de escualos y filete de atunes de género tunus, listado, bonitos o vientre rayado, ¿no? Y donde, bueno, pues podemos ver que son muy significativos, porque Galicia, estamos hablando de filete de pescado que ha aumentado en el año 2018, sin embargo, un 86 y un 63,97 en valor. Bueno, estos filetes de pescado también sobre el Reino Unido, son datos y datos que no os quedan, tenéis ahí, en función de cada uno de las actividades que España y Galicia pueden tener relación con el Reino Unido dentro de lo que es la pesca y la acuicultura. Por ejemplo, en el caso de los moluscos, pues España es pulpo, calamar, iles o calamar loligo, y sin embargo en Galicia también es el pulpo el primero, el octopus SP congelado, el calamar iles y el calamar loligo. Cambian bueno, lo mismo que en España, ¿no? Prácticamente. En moluscos, pues estamos exactamente lo mismo, es preparaciones en España, preparaciones y conservas de atún, en conservas y preparados, preparación de conserva de anchoa, semiconserva anchoa, sepias, jibias y calamares preparados o conservados. Y en Galicia, pues la conserva de atún y las sepias y jibias, ¿no? Bueno, solamente acabar diciendo que las exportaciones de conservas y preparados de pescados y mariscos, ahí tenemos, si analizamos, hay una disminución de las exportaciones de una manera muy significativa, con destino al Reino Unido, desde Galicia, y que por lo tanto, bueno, estamos intentando buscar mercados alternativos o sin perder muchísima cuota de mercado del mercado del Reino Unido, ¿no? Ahí están los principales países: Italia, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Reino Unido, como decía antes, y el Reino Unido bajando, Estamos hablando de datos de 2018, con esos principales compradores, y implica la caída. Bien, estos son datos que se pueden ir y que tenéis ahí, y que me imagino que las ponencias disponéis de ellas, y por lo tanto, bueno, muy pormenorizada. Muchas gracias. Muchas gracias.